Hola, buenas, un gusto saludarles. Bienvenidos de parte de la Municipalidad de Cartago y de la Biblioteca Pública a este taller de mascaradas. El día de hoy tenemos con nosotros el honor de que esté con nosotros el señor Eli Gerardo, un maestro mascarero de acá de Cartago, al cual vamos a super aprovechar. Bienvenido, don Eli. Muchas gracias por la invitación y muy complacido de poder colaborar con ustedes en este proyecto. Este es un mundo mágico de la mascarada, ¿verdad? Y vamos a tratar de conocer todos los detalles que podamos, ¿verdad? Ok. No sé si se acuerdan que la vez pasada habíamos iniciado, vamos a dar una pequeña pincelada de lo que hicimos la vez pasada, que fue cómo construir una mascarada a partir de cartón y servilletas y cola, todo reciclado, ¿verdad? Entonces voy a aprovechar ahorita al maestro mascarero para que nos dé una pequeña pincelada de aquello y iniciamos después a pintar la máscara que ya tenemos prácticamente en un estado final. Maestro, ¿usted dice? Excelente. Bien, el cartón de desecho tiene muchas ventajas. Es una técnica que investigamos durante mucho tiempo para no usar el barro, porque el barro conlleva usar agua y se ensucia más el piso y hay chiquitos que no les gusta llenarse las manitas de barro. Entonces usamos el cartón también como un material alterno. Lo que hacemos generalmente es con las tiras ir uniéndolas con masking, ¿verdad? Nos permite hacer círculos, nos permite hacer orejas, por ejemplo esta oreja, modelarla en cartón primero, sombrero, las narices, es más fácil para formar una nariz, ¿verdad? Tiene muchas ventajas. Entonces lo que hacemos es formar prácticamente el casco, en vez de usar bomba y usar, en los colegios yo enseñé mucho con bomba de hule. Barro usan todos los maestros mascareros más tradicionales, porque prácticamente una máscara, no trajimos máscara, ¿verdad? Bueno, no importa. Una máscara es una escultura. Una máscara en realidad es una escultura en papel. Por ejemplo, todas estas son esculturas de papel. Yo puedo formar la máscara, hacer el casco. Por ejemplo, en la muerte con cachos, que la hizo un muchacho que quería ponerle cachos a la muerte. Uno forma todo el casco y luego hace los detalles también. Podemos usar papel de servilleta. Este papel de servilleta es muy útil porque podemos, es muy manipulable. Este papel sí recomendamos a la hora de pegarlo usar una brocha, un masking. Ajá. Aquí está la brocha. Bien. Digamos, todos estos papeles son muy fáciles de manejar y uno los puede hacer cuadritos más pequeños, ¿verdad? Tiras, cuadritos. Bien, entonces lo que hacemos es, digamos, sobre esta máscara yo engomo, puedo engomar aquí, pongo la piecita aquí y por encima vuelvo a engomar, ¿verdad? Estiro bien que se adhiera con la cola, ¿verdad? De esa forma se trabaja esta técnica. Es importante a la hora de hacer estas piezas que queden bien unidas con el masking, ¿verdad? El masking se agarra muy bien, nos permite hacer casi cualquier forma. El modelado también con el papel, uno puede usar cosas alternas, por ejemplo madera o algunas otras, estereofón. Aunque a mí no me gusta mucho usar los fones por la contaminación, ¿verdad? Ahora casi que estamos evitando usar los estereofones y eso. Todo esto se puede lograr haciendo como un mecatito
de este papel. Este papel nos permite, por ejemplo, hacer esto. Yo puedo trenzarlo acá, ¿ven? Es como si estuviera haciendo un mecatito de este papel. Y esto me permite, por ejemplo, exaltar un ojo, exaltar ojos. Sirve para hacer narices también. Puedo hacer dientes y lo corto en tuquitos pequeños, ¿verdad? Sí, aquí está madera también. Sí. Entonces, con todo esto, puedo lograr todos estos detalles. Todas las protuberancias que llevan las máscaras, ¿verdad? En la mascarada siempre se exageran algunos rasgos. Por ejemplo, ustedes ven campesinos con las orejitas grandes, ¿verdad? Por allá está la bruja con su nariz de bruja, realmente. Ese tipo de narices son muy característicos de las brujas, ¿verdad? Sí, tenemos brujas por el lado de Escazú y por el lado de Paraíso. Son las dos comunidades donde se relacionan más las brujas, ¿verdad? Las mascaradas de brujas vienen de esos lados, ¿verdad? Ese oropopo, también a este le hicimos el piquito con cartón, con este cartón, ¿ve? Nos permite hacer esos detalles, ¿verdad? Oropopo es la que nos faltaba, la estamos prácticamente estrenando el día de hoy. Es la máscara que le da el nombre a la mascarada de la biblioteca. Que eso fue un proyecto, bueno, cuando estaba doña Lourdes, que me lo propuso, que hiciéramos un taller con la mascarada para que, yo creo que es la primera biblioteca, la única, que tiene una mascarada propia. La idea mía fue llevar la mascarada siempre cuando estuve en el colegio, llevarla a todas las escuelas de Paraíso. Casi todas las escuelas de Paraíso tienen su mascarada. Los colegios, algunos otros colegios amigos, y repartirla por donde fuera. La idea me pareció maravillosa, tener una biblioteca con una mascarada propia para muchos eventos, para muchas actividades didácticas, ¿verdad? Y entonces hicimos a Oropopo. Doña Lourdes fue la que bautizó la mascarada, por eso se llama Oropopo. Trajimos varios estudiantes en ese tiempo, no había pandemia todavía, y logramos que cada uno hiciera su personaje. Inclusive ese es un retrato de doña Lourdes, ¿verdad? Por allá está un vampirito, uno quería hacer un vampirito. Un muchacho que de Cot quiso hacer la muerte con cachos, ¿verdad? El diablo del maestro Dimas, ese es un diablo como pocos, nunca visto, ¿verdad? Espectacular. Ese diablo tiene muchos elementos, mucho colorido, muy alegre, ¿verdad? Y este otro personaje que es bastante exótico, bastante extravagante, ¿eh? Entonces, para ir resumiendo, para que los que están viendo vayan aprendiendo la pintura, cómo sí. cómo vamos estructurando una mascarada. Hablábamos del cartón, ¿verdad? Que ya lo dijo el maestro, el cartón se va midiendo y pegando. Hablábamos de servilleta. Los forrados. Podemos utilizar otro tipo de servilleta, otro tipo de papel que no sea servilleta para poder forrar esa parte. Sí, lo que pasa es que esos papeles son texturados. Correcto. Entonces le dan una texturita bonita. Okay. Pero inclusive podemos usar algún recubrimiento encima de eso también. Alguna pasta, pero con goma, con bastante goma, para que quede lo más lisito posible. Cuando hablamos de goma, ¿hablamos de cuál goma? ¿Goma corriente? Sí. ¿Este tipo de goma? La cola blanca. Nosotros podemos usar la goma de almidón, que realmente todos los mascareros tradicionales usamos cocinando almidón o cocinando harina. Lo que pasa es que la goma de harina huele mucho como a pan. Uno se pone una máscara como ponerse un bollo de pan en la cabeza, ¿eh? Pero las de almidón también llegan a alcanzar una dureza como esta. Con el tiempo descubrimos que era más rápido
y menos peligroso para poder decirle a los estudiantes que cocinaran almidón y eso, mejor usar la que viene comercial, ya lista. Entonces, esta goma alcanza la dureza exacta que necesitamos. La goma, lo que se hace es, la de almidón, por ejemplo, se diluye en agua fría y se pone a hervir agua en una ollita. Cuando está bien hirviendo el agua, ese almidón disuelto se va echando con una paleta de madera larga y se mueve y se hace como un atol. Se deja enfriar y ahí está lista. Se le puede echar ácido bórico para que las cucarachas no se coman el papel. Pero esta goma realmente cumple con todas las funciones. ¿Cómo goma? No, esta goma la compramos comercialmente. Es mejor comprar cola blanca. ¿De agua o como pura? Se puede usar con un poquito de agua, no mucha, pero sí, la goma casi que pura le da una película, porque esto es como un plástico, tiene un plastificado, sí. Entonces nos da esa dureza que estamos buscando. Vean que esta máscara yo la golpeo y es de papel, esta máscara de papel y cartón y parece madera. Oigan, cuando yo la golpeo suena como si fuera de madera. En ese sentido, el proceso es estructural. Primero, dibujar, hacer un diseño, tener una idea mental, qué es lo que quiero hacer. Voy a hacer una lechuza, voy a hacer una bruja, voy a hacer una muerte, voy a hacer la giganta, voy a hacer... Tener el diseño inicial, dibujo, o inclusive una foto de un animalito o algo. Luego con el diseño, armarlo, estructurarlo. Es como construir un edificio, esto es arquitectura, es como construir un edificio. Con la base, ya el esqueletito de cartón, voy pegándole tiritas de papel periódico o papel, ese papel amarillo, inclusive, voy a cortarle un pedacitico aquí para que todos vean. Estos papeles, el de bolsa de cemento, que es parecido a funciona muy bien. Papel periódico de desecho también funciona muy bien. Y entonces igual, usamos la brocha, yo puedo engomar el papel si quiero y voy pegando sobre la estructura de cartón. Cuando tengo una capa, y esta goma tiene una ventaja, seca muy rápido. Esta goma, el secado es rapidísimo. Entonces por dentro también, forro por dentro y por fuera. Entonces eso es lo que nos da esa fortaleza de la máscara. No hay que poner exageración de capas. Para una máscara normal, unas 6 capitas de estas, no mucho. Porque si no queda muy gruesa y muy pesada. Se hace la máscara muy pesada, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta, maestro? No, vamos a... La pintura y el decorado ya es el último proceso a gusto de la persona que fabrica la máscara, ¿verdad? Y siguiendo alguna idea, digamos, la lechuza, ¿de qué color es? ¿Cuál es el color predominante de la lechuza? El blanco. Sobre ese, los oscuros, el color de los ojos. El diablo, ¿cuál es el color predominante del diablo? Casi todos los diablos son rojos, aunque hemos visto algunos diablos verdes. Ya hay mucho ingenio ahora en los mascareros de todo el país, que son muchísimos, ¿verdad? O sea, es algo muy personal. Es muy personal, ya es muy a gusto del diseñador, ¿verdad? Okay, sí. Perfecto. Si vemos el vampirito que está allá, predomina un color café, un color como muy propio del animalito, ¿eh? Se respetó mucho el color del animalito. Sí. O sea, esto no solamente nos ayuda a deshacernos de ciertos residuos que van a ir a contaminar, sino que al mismo tiempo nos hace producir una obra de arte. Y nos entretiene, sí, nos educa. Muy didáctico, entonces. Muy didáctico. Bueno. En estos tiempos de pandemia, que está toda la gente muy estresada, optamos por tocar guitarra, por pintar, por dibujar,
O ahora, hacer máscaras. Ahora cada uno puede hacer su propia mascarita en la casa, ¿verdad? Ok, perfecto. Maestro, ¿cuánto tiempo debo dejar secar este proceso de cola que usted me dice y todo esto? ¿Cuánto tiempo es lo que dura el secado? Con estas gomas es muy rápido, Ajá. pero sí es conveniente hacer un proceso y dejarlo un día para otro. Un día, a los 2 días ya uno puede pasar a otro proceso, ¿verdad? Ok. Generalmente en los talleres, como son semanales, uno trabaja un día, vuelve la otra semana y ahí va. Pero no, se puede aligerar con estas gomas, ¿verdad? Que secan más rápido. Más ¿sí? rápido. Sí. Ok, aquí sí, maestro, vamos a comenzar a tratar de explicar a la gente el proceso de lo que hemos estado hablando con una pequeña demostración, ¿verdad? Vamos a hablar entonces que ya de hecho la estructura, acomodada la estructura, pegado el papel que forma la estructura, ¿verdad? Que puede ser papel periódico, papel craft o algún papel de desecho, ¿verdad? De bolsa de cemento. Con bolsa de cemento, con cola de esta, diluida en agua. Después ponemos la servilleta y vamos más o menos vamos moldeando, ¿verdad? Así como nos explicó el maestro Eli, haciendo la servilleta, acomodándola, mojándola en cola y poniéndola sobre la superficie, hasta llegar a un proceso como este, ¿verdad? Donde ya está incluido, Donde ya está incluido todo lo que hemos venido hablando y listo para pintar. listo para pintar y ya tiene, digámosle, lo que queremos alcanzar, ¿verdad? Que es la interpretación del animalito o del individuo o de la bruja o del El personaje. del personaje que queremos. Sí, aquí aclaro, estas interpretaciones son muy personales, o sea, cada quien le va a ir agregando y ir poniendo lo que quiere hacer, ¿verdad? Ya por llegado a este proceso, y si logran ver que la máscara tiene un gris, acá usé pues una pintura gris para... Un color base. Sí, Se le da, a veces sí usan color base para de ahí partir a poner color, ¿verdad? Algunos usan negro, algunos pintan todo negro, todo. Sí. Y ya después sobre eso va detallando uno los colores, ¿verdad? A mí me gusta usar esos grises también. Sí, a mí me gusta gris, o hay veces que es blanco. O blanco, se tiene una base blanca, sobre todo por ejemplo en estos, que son como la muerte, animalitos como ese, ¿verdad? Dale una vuelta. Ajá, vamos a trabajar entonces la parte de colores, ¿verdad? Aquí sí es interesante, ok. Para pintar una máscara, ya por tener este proceso, ¿verdad? Con este gris o blanco, ya sellando toda la superficie y ya que se siente que está dura y que uno dice, bueno, ya puedo trabajarla. Entonces, yo voy a hacer un procedimiento y cada quien en su casa, con los materiales que tienen, van a ir alistándolos, ¿verdad? Y van formándolos. ¿Qué ocupamos? Ocupamos pinturas. Pinturas van a depender del color que quieren, amarillos, rojos, verdes, azules. Eso no tiene ningún... Hay muchas cantidades de pinturas que todas son excelentes, ¿verdad? Acrílicos. Acrílicos. En este caso, es mejor... Es recomendable los acrílicos. Es mejor, menos problema con contaminación y con algún tipo de... Si trabajamos con niños o con estudiantes, las de aceite y todo eso tienen vapores que pueden ser peligrosos para ellos. Sí, correcto. Las acrílicas son más manejables, menos peligrosas para los niños. Digamos que podemos también utilizar pinceles. Los pinceles, sí. ¿Verdad? Pinceles igual de los que tengamos en la casa, de diferente tamaño, de diferente forma, redondos, planos. Y suaves, duros. Eso va a ser a gusto de cada quien. También le podemos incorporar de pronto que de estas lapicillos crayones, podemos utilizar los crayones también, ¿verdad? Para ciertos efectos. Exactamente, para ciertos efectos, ¿verdad? Entonces, la pintura es muy libre, el proceso de la pintura es algo muy rico, muy libre, donde la persona puede expresar muchas cosas, ¿verdad? Si vemos esa bruja, que la trabajó también el maestro Dimas, tiene un toque muy del estilo de él, de la pintura de él. El diablo, ese diablo
caracteriza mucho el estilo del maestro Dimas. También aquí en el acabado hay accesorios, por ejemplo, las máscaras podemos usar aretes, podemos usar algún detallito por ahí, colmillos. Yo uso la pintura dorada, la pintura de oro, acrílica, es muy linda para lograr detalles como los aretes, ¿verdad? Los aretes y algunos otros filitos, por ahí, algunas filigranas en dorado, ¿verdad? En aquella bruja él metió algunos dorados por ahí también. Sí, es muy personal, realmente es muy personal. Entonces, seguimos con colores, ¿verdad? En la giganta ustedes pueden ver unos aretitos hechos de madera, también pintados con pintura dorada, que esos accesorios le dan cierta alegría a la máscara, cierto interés, ¿verdad? El pelo de la giganta está hecho con lana negra, cortada, formando más o menos la forma del pelo. Por allá hay otro pelo muy interesante, creo que era con cabuya deshilachado, ¿verdad? Sí, trenzado, y luego se le dio algún toque de pintura también, ¿eh? O sea, al final de cuentas, hay muchísimos materiales, muchísimas situaciones que podemos utilizar y podemos ingeniar e inventar, que es lo importante. Creo que lo importante aquí es sacar toda la imaginación y comenzar a crear una mascarada, ¿verdad?, que es tan nacional, tan de nosotros, tan única, ¿verdad? Y aportar todas esas ideas para poder desarrollar esta mascarada. Okay. Vamos a hablar un poquito después de un platito también que se ocupa para echar las pinturas, ¿verdad? Sí. Un platito para echar las pinturas, puede ser un platito de plástico que ya vayan a desechar. En este caso me conseguí por ahí que tiene un problemilla ahí, se había quebrado por ahí. Los platillos de comida desechables, esos sirven, sí. Ok, vamos a seguir con esto. Le va a dar la base ya. Vamos sí. a darle una base, Sí. exactamente. Vamos a darle una base. En este caso tenemos un tigre, ¿verdad? Y le vamos a dar un color amarillo de base. Amarillo. De igual forma, en amarillos hay cualquier cantidad en el mercado. Eso va a quedar a gusto de cada quien, ¿verdad? Porque vamos a ponerle ese amarillo que conseguí ahí, que me gusta, que es un amarillo claro, bastante interesante. Ok, tipos de papel para la base. Pues yo creo que lo que estamos hablando por acá es la servilleta, ¿no? La servilleta es lo que vamos a utilizar para la base. Pero recuerden que como esa servilleta está cargada de cola o de pegamento, ese pegamento hace que se selle el poro. Una capita impermeabilizante, ¿eh? Se sella el poro. Al sellarse el poro, entonces podemos utilizar el blanco que les decía hace ratito de base, o este gris, o un negro, como decía el maestro, o un azul, eso depende de cada quien, y ya queda lista, ese papel queda listo para recibir la pintura base, en este caso amarillo, ¿verdad? Maestro, recordarle a la gente que nunca pinten una máscara cuando se le ha pegado, ya sea papel periódico, sobre todo si es impreso con letras, ¿verdad? Nunca peguen, nunca pinten una máscara cuando se ha forrado ya con el papel, la primera capa de papel, que generalmente puede ser de bolsa de cemento, papel periódico, y si es impreso, no pinten sin haber forrado con el papel de servilleta blanco, sí, para tapar todo eso. El papel servilleta tiene la ventaja que diluye las pegas. Sobre esto no vemos ninguna pega de un papel con otro. Casi que nos deja una sola superficie uniforme, ¿eh? En la giganta no se ve prácticamente ninguna pega, ¿eh? En ninguna máscara se ve ninguna pega. El papel servilleta, en este caso lo usamos de forma que casi que nos da la idea que son plumas también. Yo veo a ese animalito y lo veo de plumas, ¿verdad? Y es papel. El pico sí se ve más fuerte, más duro. Sin embargo, está forrado también con papel de ese mismo, de servilleta, ¿eh? O sea, tiene que estar forrado con servilleta, porque si no va a suceder que a la hora de pintar se va a ver las pegas o las lechas. La parte que no queremos de estructura, ¿verdad? Bueno, pinceles. Los pinceles van a depender del área que vayamos a pintar.
Si voy a pintar todo el área, que es bastante grande, yo no voy a usar un pincel muy pequeño, Muy fino, sí. muy fino, porque no alcanzaría el objetivo. Entonces, el tamaño del pincel va a ser según el área de trabajo que vayamos a realizar. Yo no voy a realizar esta bolita del ojo con un pincel muy ancho porque tampoco funciona. Entonces los pinceles sí se van a ir acomodando dependiendo del área. De acuerdo a cada elemento. Es correcto. Y Los dientes con un pincel muy fino. más fino, ¿verdad? Entonces, la pintura la echamos en el platito. Yo por lo general no le aplico o no le agrego agua o diluyente, que es en este caso el agua, a esta pintura de acrílico porque ya viene muy diluida. Y si le aplicamos agua sería un poco... Se diluye demasiado. Y el secado es muchísimo más lerdo. Entonces lo que vamos a utilizar es la pintura tal y cual sale. Ya si ustedes consideran que está muy espesa, pues se le puede agregar agua. Acuérdense que el diluyente para el acrílico es agua. Y aquí se hago una aclaración que siempre me gusta hacer, como algo de historia para acomodarnos con la pintura. El asunto con la pintura es que el acrílico es algo muy nuevo en el mercado. 50, 60 años, sí. Por ahí anda de estar. Son polímeros plásticos, al igual que la cola, ¿verdad? Por ende, los diluyentes para ellos son agua. Entonces, de una vez, me parece que vamos colaborando con el ambiente con pinturas hidrosolubles que no vayan a contaminar. Entonces, excelente. Sí. Nos puede facilitar eso. Entonces, vamos, cojamos aquí es una cosa que nos vamos a divertir un montón. ¿Por qué? Porque resulta que, no sé, a mí me causa un placer enorme. Es la parte que más les gusta a los niños, sí, cuando ya llegan. Vamos a ver, qué fácil, vea qué rico que se ve la pintura. Y procedemos sin miedo. Exactamente. Otra cosa, maestro, que es interesante se puede corregir. Sí, usted puede poner un color sobre otro, no hay problema. Sí, bien. Estamos trabajando Si usted dice, metí la pata ahí, no importa, corregimos, no hay problema. El óleo cuesta más corregirlo. Sí, es diferente. Mientras voy trabajando, un poquito acá con el color amarillo que les decía, vean cómo voy recorriendo la superficie a una sola mano, ¿verdad? Y tratando de que esta primera mano cubra todos esos espacios que se ven ahí. Vamos a ver si logramos ver bien, por ahí. ¿Ven cómo se ve? Se la sostengo. Sí, claro. Ahí chaval. Vean cómo voy cubriendo toda la superficie, ¿verdad? A esta primera mano. Tampoco es que esta primera mano tiene que quedar perfecta, porque es una mano, ¿verdad? ¿Ven? Ahí lo vamos cubriendo poco a poco. Mientras hago esto y aprovecho aquí la visita del maestro, que tal vez nos dé algunos tips, ya por terminada una máscara, cómo podemos cuidar esa máscara, cómo la podemos proteger del polvo y de otras cosas. Sí, lo ideal es guardarlas en bolsa plástica y colgando, no almacenar unas sobre otras o tirarlas por ahí en algún rincón, ¿verdad? Generalmente o en algún estante, colocarlas ahí. Hay una idea importante, digamos que en un color como el amarillo, sí es necesario darle unas 3 manos. El amarillo hay que repasarlo varias veces, ¿verdad? Y para que cubra bien, para que sobresalga, ¿sí? Ahí. Hay colores, así como el amarillo, el blanco, generalmente hay que repasarlo varias veces también. Por ejemplo, bueno, en los detalles de los ojos, ¿verdad? Este tiene un detallito ahí de color blanco, en los blanquitos de los ojos, hay que repasarlos varias veces también. O sea, es en realidad un algo muy entretenido, una artística muy entretenida que nos va no solamente a... Ahí no hay problema que pinte los dientes y la lengua y eso, porque sobre ese color se ponen otros, no hay ningún problema. Correcto. Entonces se van viendo cómo va quedando la superficie pintada. ¿Ven? Ajá, muy bien, muy bien. ¿Ven? Y como el amarillo va quedando ahí con una brochita grande, ¿verdad? Obviamente. Entonces hay que ir trabajando. Y ven cómo la estructura aguanta perfectamente todo, ¿sí? Porque está muy bien conformada. Está muy bien. Sí. ¿Cuántos años de ser mascarero, maestro? Bueno, yo prácticamente desde niño he andado en todo esto, ¿verdad? He investigado muchos tipos de máscaras de diferentes regiones y diferentes técnicas, diferentes estilos. Este estilo de usar cartón lo aprendí de los mascareros guanacastecos. En Guanacaste muchos de ellos usan
el cartón así directamente para modelar figuras. Y usan unas cabezotas muy grandes también, ¿verdad? El modelado en barro es lo más característico del Valle Central, ¿verdad? Siempre el modelado en barro se recubrió con papel, siempre se trabajó con papel. Cuando ya uno tenía una máscara montada sobre el papel sobre el barro, lo que se hacía era dejar secar un poco el barro y escarbarlo para sacar el barro y poner a secar por dentro también al sol. Ese es uno de los aspectos que el cartón nos ahorra tiempo, porque los días de secado al usar barro son más. Se necesita mucho tiempo para que el sol seque. Y no se puede pegar muchas capas sobre el barro húmedo de una vez. Hay que poner una capa, dejar que seque, luego poner otra, dejar que seque. Casi que hay que ir capa por capa. Usted no puede pegar muchas capas porque se le echa a perder el trabajo. Empiezan a hacer hongos por dentro, moho, y entonces el trabajo se echa a perder. A hacer eso. Se requiere un tiempo muy soleado para trabajar con barro. El cartón nos permite trabajar inmediatamente. Sí. No, los tiempos de secado son mucho más cortos, ¿verdad? No afecta la situación de la inclemencia del tiempo. Ahí vamos viendo cómo va quedando el amarillo. Vean. ¿Verdad? Ven qué bien que va quedando y cómo va cerrando. ¿Ven? Cómo van cerrando. Sí ocupa otra mano porque la pintura es un poco transparente, ¿verdad? Entonces sí es un par de manos más. Mientras nosotros vamos untando eso, también quiero explicarles que cada vez que vayamos a cambiar de color, sí es importante lavar el pincel, secar el pincel y el recipiente. Es correcto, porque si no se nos va a ir mezclando un poco el color. Se ensucian, lo que uno llama que se ensucian los colores si los mezclamos, ¿verdad? Sí. Algo muy importante, Dimas, que en el Valle Central usamos mucho el modelado en barro, ¿verdad? Que el modelado en barro sí nos permite hacer cosas muy ¿qué le dijera yo? Como muy retratistas, ¿verdad? El retrato, en el cartón es más exagerado, todo un poco más exagerado, pero también igual uno logra todas las formas que quiere y los parecidos inclusive, ¿verdad? Claro. Pero luego algunas mascareras por comodidad, por razones comerciales, diría yo también, empezaron a usar la fibra de vidrio. La fibra de vidrio se monta sobre el barro y yo la puedo cortar, inclusive yo puedo pasarle una tierrita ahí, la corto, retiro las capas y luego las vuelvo a pegar, las vuelvo a unir. Sí. Y el molde me sirve para hacer varias, ¿verdad? Muy buena explicación esa. Estos no, estos son únicos, exclusivos, ¿verdad? Quiero que vean algo que les puede suceder en la casa, que acaba de suceder. La pintura venía bastante dura en el frasco, la ven, no sale. Ahí se le puede agregar un poquito de agua y batir, o simplemente volteamos ahí sobre el plato para sacarla. Entonces hay que tener cuidado cuando compramos pintura, porque resulta que aunque las fechas de caducidad están en la caja, muchas veces falla, ¿verdad? No cae la pintura. No viene bien la pintura, entonces sí hay que tener mucho cuidado en cuanto a eso, porque ya por abierta donde la vayamos a comprar no nos la devuelven. Entonces sí hay que tener cuidado en cuanto a eso, que la pintura no vaya a tener esa situación, ¿verdad? Porque esta se ve un poco más... Se ve más fluida, sí. Más fluida. Bueno, esa la podemos corregir con un poquito de agua, ¿verdad? Le echamos un poquito de agua y ya con ese poquito de agua la podemos trabajar. Y quiero enseñarles un truquito, bueno, está igual, no, ahí está. Quería enseñarles un truquito. Muchas veces podemos limpiar los pinceles y otras veces podemos aprovechar la mezcla de los colores. Es importante. Yo acabo de agregar un anaranjado en el amarillo, ¿verdad? Y a la hora de que los mezclo los dos juntos, con permiso, ¿verdad? Y un paso sobre la superficie, ¿verdad? Tengo otro color completamente diferente. Esa es otra cosa que quiero que vayamos aprendiendo en esta mascarada. La mascarada, por lo general, es de colores vivos, fuertes, alegre, muy alegre, que representan
ese ser costarricense, ¿verdad? Esa magia del costarricense, esa alegría interna que el costarricense tiene. Y no solo eso, sino que si se ponen a ver, por ejemplo, la carreta campesina, la carreta tiene a tener esos colores, esos rojos, esos amarillos, esos naranjas. Entonces es importante que veamos cuando vayamos a ver mascaradas o cuando hagamos mascaradas, pues que tengan esos colores tan fuertes y tan agradables. Vean qué interesante, como le unté el amarillo junto con el naranja, que en realidad pues va tomando otro matiz. Y vean cómo se va formando y cómo lo voy logrando. Entonces, cuando esta superficie está seca, si yo cojo otro color, con el pincel ya lavado y limpio y lo paso, logro texturas como las que ustedes logran ver en esas mascaradas. Formas de colores mezcladas ahí, que no hay otra forma para hacerla que sea esa. Entonces anímense a usar el color sin miedo. Esa es una característica de usted, maestro Dimas, que ha captado el colorido nuestro, de nuestro país, los colores de nuestra naturaleza, y él hace una explosión de colores en todos sus trabajos y pinturas, ¿verdad? Sí, así es. Y aquí en la mascarada podemos palpar eso. Una máscara casi que es una escultura policromada, ¿verdad? Yo admiro mucho algunos trabajos de algunos escultores también, ¿verdad? Por ejemplo, Lea Astorga, que tiene una serie de unas figuras gorditas muy lindas, ella inició esa práctica del policromado en las esculturas. Y nosotros prácticamente estamos también usando el policromado en las mascaradas, que en realidad una mascarada es una escultura de papel, de fibra de vidrio, de lo que sea, pero eso es una escultura al fin y al cabo. Otro aspecto que no hemos hablado, maestro, la estructura, ¿verdad? Sí, que generalmente usamos una estructura como esta, que es metálica, de una varilla delgadita, de los como de un cuarto, es esto, ¿no? Se hace, ya eso sí requiere un taller de soldadura o algo un poco más especializado. ¿La estructura para qué funciona? La estructura es para poderlas alzar, ¿verdad? Para darle altura, para bailarlas, ¿verdad? Una estructura, yo estuve practicando muchos tipos de estructuras, ¿verdad? Y me impresionó las de los españoles. Yo nunca había visto que los gigantes españoles son altísimos, son muy grandes, ¿verdad? Y son de madera, imagínense. Y mover esa estructura es pesadísima, es terrible. Entonces yo practiqué con PVC, pero no me funcionó. Llegó como a contraerse mucho, se tostaba muy rápido el PVC, tenía una vida útil más corta en la mascarada. En las tuberías, como van enterradas, pues, es otra cosa. Usé también, yo usé madera también, pero no. Algunos han usado bambú, pero lo mejor es la varilla delgadita. Y el vestido con telas muy alegres, ¿verdad? Por eso se llaman mantudos también, porque el vestido de la máscara es muy importante para complementar todo el conjunto de una mascarada, ¿verdad? Mientras oíamos al maestro, ¿verdad? Avanzó. Avancé. Vean ahí el anaranjado que le voy poniendo. Muy lindo, ya vibra, ya va vibrando. Una división de color muy interesante. O sea, no es precisamente que lo que vayamos a pintar refleje con la exactitud al personaje que vayamos, en este caso al tigre, que era todo amarillo con rayas negras, ese tipo de cosas, sino que podemos ir jugando, podemos ir implementando los colores, las formas y los diseños, y eso también es lo que hace que la mascarada costarricense tenga esa esencia diferente del resto de las mascaradas de Centroamérica, ¿verdad? Sí. Eso es muy importante. Y algo que usted decía, maestro, que me interesa, que la mascarada es escultura. Sí, realmente la base de muchos principios escultóricos, de piezas escultóricas, es acá, aquí nació, en esto, en la mascarada. En aquella persona que agarraba el barro, iba formando personajes, trataba de hacer un comunicado, un lenguaje, ¿verdad?, de comunicación al pueblo y directamente para el pueblo y por el pueblo.
y de ahí después otros artistas fueron tomando y ya formando esculturas un poco más elaboradas. Pero realmente esta es la base, esta es la esencia de muchas cosas. Entonces, seguimos pintando. Espero que vayan pintando por ahí en sus casas y vayan tomando nota de todo lo que el maestro Eli va informando, porque es historia muy importante, ¿verdad? Y de lo que va aquí vamos, mientras tanto, pintando. Vean cómo voy degradando el color, o sea, sobre ese aprovecho que el color amarillo no estaba seco completamente, entonces puedo degradar con un pincel más fino, un pincel de un pelo más suave, ¿verdad? Porque al principio usé una brocha. Para sumarlo, para complementarlo. ¿Sí? Correcto. Al principio usé una brocha, maestro, dura, pelo para duro, esparcir. ¿Sí? para esparcir, ¿verdad? Ok. Al principio ve, es una brocha de pelo duro, y ahorita usé una brocha de pelo muy muy suave, que es la que me está ayudando a difuminar ese color naranja sobre el amarillo. Y si lograron ver, pues también el proceso de lavado, ¿no? Cogimos el pincelito, echamos agua, lavamos, y con una misma servilleta o un pedacito, eso es otra cosa, puede ser servilleta, pedacitos de una papel, tela. de tela, vamos limpiando los pinceles y vamos logrando eso. Entonces ahorita, entre todo lo que hemos estado hablando, me encantan los colores, como les decía, voy a seguir juntando color o poniendo color. Ahora voy a usar un verde como este, y vean que no tengo un patrón, sino simple y sencillamente A gusto, maestro. gusto, exactamente. ¿Ven? Vamos a seguir pintando, maestro. Mientras yo sigo pintando, sí me gustaría, ¿verdad?, que usted, con el conocimiento del tiempo, ¿verdad?, que tiene en este proceso, no solamente de enseñanza de la enmascarada, sino de las artes plásticas, porque usted fue, tengo entendido, profesor de artes plásticas por muchos años. Bastante tiempo, sí. Entonces también tiene experiencia en esa otra parte. Nos vaya contando por qué se dice que en Cartago nació la mascarada. Y mientras tanto yo sigo pintando y ustedes van observando acá cómo adhiero este color verde en esta superficie de acá. ¿Por qué se dice que en Cartago nació la mascarada, maestro? Bueno, al ir llegando al bicentenario, ¿verdad? Que estamos ya, casi que estamos ya en esa alegría de esa gran celebración, ¿verdad? Cartago, pues es el inicio de todo, de muchas cosas del país. Prácticamente aquí nace la primer capital, la ciudad del lodo que tenemos ahí en Tejar, ¿verdad? Donde los españoles, creo que fue Vázquez de Coronado, puso ahí su primer asiento, ¿verdad? Y entonces hemos venido teniendo como una herencia colonial, una herencia de los españoles, de la madre patria, en muchos sentidos, en el idioma, en la religión, en aspectos culturales. Entonces, posiblemente los españoles trajeron gigantes y trajeron mascaradas, ellos le llaman cabezudos, los cabezones, y posiblemente establecieron aquí esas costumbres también para evangelizar, en mucho sentido. La mascarada ha sido un elemento evangelizador también. Por ahí veía una foto un día de estos de una mascarada y atrás se ve como el resucitado. Quiere decir que las mascaradas se han usado en procesiones. Y yo mismo tuve el honor y la dicha de llevar una mascarada a la iglesia de Paraíso y entrar por la nave principal con la mascarada y todo. Y muchas señoras se asustaron. El diablo en la iglesia, y cosas de ese tipo que generan esas reacciones espontáneas del ser costarricense. Cartago es el origen no solo de la mascarada, sino de muchas cosas, de la democracia, del amor a la patria, de la marimba. Pensamos algunos de los que hemos estudiado eso, también la marimba es un origen cartaginés, ¿verdad? Y la mascarada pues nace en Cartago, de aquí se va a San José, a Escazú, y luego a Barba, donde alcanza un máximo auge en las mascaradas de los colegas barbeños, ¿verdad? Y ya ahí alcanza una expresión de que hasta los chiquitos ahí se tiran a la calle, apenas oyen la cimarrona, porque para la mascarada muy importante la cimarrona
y la pólvora, aunque ahora pues es más prohibido eso de la pólvora y todo. Mientras le sigo untando color Muy lindo, quiero que las personas que nos ven vean cómo se va difuminando con el pincelito delgado que hablábamos, cómo voy difuminando el color y lo voy metiendo. Y se complementan. Exactamente, lo vamos complementando. Me interesa eso de la cimarrona. La cimarrona, la música tiene color. ¿Ah? Y, sí, se claro. siente en la mascarada. Y vida, es una cosa viva. Entonces, es como estar viendo una canción, ¿verdad? Estás oyendo una canción, pero en color. Eso que estamos haciendo, la mascarada es una canción en color. Ya suena, ya vibra. Realmente vibra, ¿ve? Ve como el amarillo se va mezclando con el naranja. Y se van complementando. Sí, y el verde este que pusimos acá se va uniendo. Si lo logran ver de lado, ahí creo que por ahí lo ven. El maestro Dimas es un experto en eso, en darle color a las cosas, ¿verdad? Ven que se ve. Y de igual forma, como hablábamos al principio, no importa, podemos tapar los colmillos y la lengua para ir rellenando, porque después eso le vamos a untar el color blanco de los colmillos, el rosadito de la lengua y los negros que lleva la máscara del tigre por los lados los vamos dejando de último. Entonces va a ser un proceso bastante entretenido, ver cómo va quedando. Quiero que vean la parte gris, ¿verdad? De toda la máscara, que fue lo que les dijimos al principio, que era como la primera capa, la primera mano. La base, sí. La base. Quiero que lo vean por detrás, que ya por detrás no lo he tocado. Así estaba y así va quedando. Y ahí va secando rápido. Aquí va secando, sí, el proceso de secado va a depender de la marca de la pintura, realmente. Pero con días soleados como estos, en la mañana se pinta, el rapidito va secando y uno puede ir trabajando. Es más, incluso yo recomiendo, no sé si usted lo hace en su taller así, maestro, pero yo sí lo hago, recomiendo tener 2 o 3 máscaras. Ah, sí, sí, para... Seca, aprovechamos el tiempo con las otras máscaras. Bueno, yo sigo untando color acá, ¿verdad? Y seguimos oyendo le decía a Dimas que bueno, toda esa herencia española y toda la mascarada, desde tiempos muy atrás, ¿verdad? Por ejemplo, en Paraíso hay unos gigantes que son moldes traídos o son piezas traídas de España también, que están allá en el Museo Acuja, en Paraíso. Pero en Cartago, los Valerín, la familia Valerín, don Lito Valerín, que cuentan una historia muy linda con la Virgen de los Ángeles, le dedicaron también una mascarada a la Virgen de los Ángeles. Y la mascarada estuvo asociada a los Corpus Christi y a muchas festividades religiosas. Prácticamente las mascaradas han alegrado todas las fiestas cívicas de todos los pueblos que llevan nombres de santos. Entonces tenemos los San Antonios, en San Antonio Desamparados, donde está el muñeco aquel famoso, que es una escultura de metal, ¿verdad? Tenemos los San Miguel, en San Miguel de Desamparados. Tenemos el San Bartolomé, en Barba, Heredia. San Bartolomé es el santo que fue despellejado vivo, ¿verdad? Entonces ahí viene la costumbre de la vejiga de chancho inflada para golpear, ¿verdad? Cuando a usted le pegan un vejigazo, le pone roja la piel. Eso es el recuerdo del sufrimiento de San Bartolomé. A mí nunca me gustó mucho la violencia, ni el chilillo, ni la vejiga de chancho en la mascarada, ¿verdad? Sino más bien en Cartago, junto con el colegio universitario, que nos apoyó mucho en el relanzamiento de la mascarada, que estuvo dormida muchos años, ¿verdad? En ese relanzamiento que hicimos, en ese nuevo renacer de la mascarada, ideamos un teatro callejero, ¿verdad? Usamos un teatro callejero, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los Valerín tenían un personaje que era el diplomático, que iba por las aceras dándole coplas a las damas, y por eso se llamaba el diplomático, ¿eh? Claro, entiendo. Luego vino ya la Tulevieja y otros personajes ahí. Y yo antes de irme de Paraíso traté de dejar una mascarada dedicada a la espantología tica. Entonces ahí está el cadejo, la cegua, solo el padre sin cabeza no lo hicimos por lo violento del personaje, ¿verdad? Por lo violento de la historia. Lo entiendo, sí. Entonces ahí sí tenemos el cadejo, la Tulevieja, la bruja,
duendes, hay un montón de personajes ahí muy interesantes de la espantología tica. Bueno, es un momento interesante oír cómo la mascarada, el proceso, no solo de hacerla, sino de bailarla, de tenerla, disfrutarla, nos ha ido envolviendo a través de la historia y está muy inserta en la religión, en ese ser costarricense, en esa forma de expresión, o sea, la expresión popular al máximo. Envuelta en todo eso, ¿verdad? Y ese viaje que nos ha dado maestro sobre la historia ha sido excelente, espero que cada uno de ustedes lo haya disfrutado. Mientras seguimos oyendo al maestro un poco más, pero vamos a ir analizando lo de la pintura. Yo acá con el anaranjado he cogido las partes, las superficies más altas, ¿verdad?, de la máscara, las que están rellenas, estas de acá, y las he ido pintando con ese anaranjado y dejándolo el verde que queda de fondo. Y no sé si lo logran ver ahí, pero hay una mezcla de sombra, ya hay una sombra ahí, ¿ven? Hay una sombra que se va viendo en la superficie que me gusta. Sí, produce efectos ya. Y si se dan cuenta, el mentón del tigre o del jaguar en este caso, más que todo, es nuestro, el jaguar es nuestro, quedó en ese amarillo claro, que hay que dar una retocadita más porque está un poco transparente cuando me va sacando, pero vean cómo se va logrando ese efecto de luz sobre la máscara, ¿ya? Cómo la máscara va tomando vida con el color. Entonces sí me interesaría que lograran ver toda esa parte y vean por acá. También, la nariz se la terminé de retocar con el naranja, ¿verdad? Y vean como el verde que puse de fondo hace que ese naranja no sea el naranja del plato que sacamos del vaso, sino que hay un color ahí mezclado que lo hace como tener esa vivencia, ¿verdad? Respira, decía alguien por ahí, si lo logran ver bien, ¿verdad? Y cómo va quedando la parte esta. Sí me gustaría también hablar un poco de lo que pasó con este color, ¿verdad? Vamos a ver. Aquí no hay más de eso, ¿no? No, creo que lo que hablábamos ahora era que el color no fluyó. Si ustedes lo logran ver, bueno, el color no cae. ¿Por qué? Porque el color, aunque como les decía, la caja de compra tiene su fecha de caducidad y está bien, algo sucedió, no sé, ¿verdad? No salió. No salió. Entonces, aquí lo que habría que hacer es agregarle, y voy a hacerlo de una vez. Tengo agua por aquí. Vamos a agregarlo para ir entendiéndolo, para no... Le vamos a agregar un poquito, muy poquita agua. Ahí, puede ser, vamos a ver. Algunos usamos agua destilada, preferiblemente, Hay gente que sí usa porque ciertas aguas tienden a descomponer los colores. Exactamente. También. Hay que tener ese cuidado. Le damos una batidita. En el proceso de la pintura, como la lleva aquí el maestro, es muy importante notar algo, que primero es una pintura general, a todo. Es como una base de todo, aunque hay diferentes colores, como lo lleva el maestro, diferentes tonos muy vibrantes, se da una base primero a todo. Luego, ¿qué pasa? Vienen los detalles. Ya luego el maestro viene con el pincel más fino, haciendo dientes, haciendo ojos, y si llevar accesorios, pues colocarle accesorios, ¿verdad? Sí. Pero ese es el proceso de la pintura, generalmente. Una base primero a todo, de los colores que les gusta usar, ¿verdad? Vean la diferencia con lo que acabamos de hacer. Ve, ya ahora sí, ya salió. Son secretos eso, ¿verdad? Sí. Son cosillas que ya le han ido pasando a uno con el tiempo y tiene que ir aprovechándolas. Ahí está. Y luego lo último es el detallado, como les digo, ya con pinceles más finos y eso. Así, volvemos acá a la pintura, maestro. Voy a volver a lavar el pincel. Otra cosa interesante que acaba de suceder, que tal vez les funcione, no debemos dejar los pinceles como hice yo en este momento. Ahí metidos en el agua y esperar que todo pase porque el pincel se deforma. Y se voy a lavarle esto, ya. Sí, por favor. Entonces, puedo utilizar el lavar pincel, Dale la pila. me quedé buscando. Sí. ¿Cómo ha visto todo? Todo muy bien. ¿Le parece? Sí. Muy informativo, claro, es a la gente que le gusta mucho. Aquí está el baño de hombres y allí la pila. Está bien, muy amable, sí, muchas gracias.
Ahora sí, maestro, aquí está. No, muy amable. Muy lindo ese color que le Creo que puso ahorita ahí. va quedando. Sí, ¿Cómo va? Y muy algo bien. interesante con los azules, porque el azul Es más frío, pero y los otros son más cálidos. exactamente, pero el azul es una situación que no está de gratis en la bandera nacional, ¿verdad? Entonces representa toda una... Vean esto que acabo de hacer. Mojé el pincel, lo saqué con la... voy a repetirlo para que lo veamos todos. Yo mojé el pincel, esta brocha grande, perdón, es una brocha de media, Ese es como el cuarto. de un cuarto. La sequé con la servilleta y la llevé a la superficie y comencé a trabajar entre el amarillo y el azul. Integrando. Exactamente, golpeándolo, vean cómo lo voy golpeando, y vean cómo se va cambiando a un verde y cómo el azul que está por acá también se va iluminando. Vamos a ver si lo logramos ver por ahí. Cuando lo trabajamos con lápiz, uno le llama esfumato. Eso, El esfumato, ese es un término italiano. Pero es integrar un color con otro, integrar un tono, una intensidad con otra. Entonces, ya ahí se pierde la línea divisoria. exactamente, ¿ve? Y ahí ese verde y ese azul se integran. Se exalta, sí. Eso, ¿ve? Vuelvo a hacer lo mismo, vuelvo a lavar el pincel, que es importante. Esto es como de Y esto es trabajar pincel seco. pincel seco. Esas son técnicas, todas esas son técnicas de pintura Vuelvo a secar. que usamos. ¿Ve? Vuelvo a integrar, ¿ve? Ahí como lo voy integrando, es como golpear, como dar pequeños golpecitos sobre la pintura. Aquí sí es importante que la pintura esté... Penetre los poros. que esté tierna, que no esté seca, ¿verdad? Que nos dé el tiempo para poder hacer todas estas pequeñas cosas. ¿Ven? ¿Ve qué interesante? ¿Ve? Ahora, por ejemplo, si yo quiero hacer una sombra como la del diablo, que tiene esas sombras oscuras en la nariz, entonces hago lo mismo, cojo un poquito de color en el pincel, lo seco y golpeo un poquito aquí a los lados. Y lo va integrando. No sé si lo logran ver por ahí bien, vamos, a volver a secar el pincel. Este es un proceso de estar secando pincel y limpiando, pero ahí va. Eso de secado, la pintura es muy importante. Y a la hora de estructurar también, por ejemplo, uno de los inconvenientes de la fibra de vidrio es que cuando uno le echa el catalizador a la mezcla, ¿cómo se llama? Al polímero ese, tiene un tiempo, porque la fibra de vidrio empieza a calentarse y se endurece, a veces no nos da tiempo. No. Inclusive cuando usamos merula para reparar alguna pieza o algo, la merula tiene ese problema, que usted, si le echa mucho catalizador, se seca, a veces se le seca a uno sin haberla colocado en el plato. Y entonces hay que tener cuidado con los tiempos si usáramos esos materiales, ¿verdad? Por eso nos agrada más usar el cartón y el papel y la goma. Tiene menos inconvenientes de ese tipo. Es más manejable. Sí, sí. Ahora, los vapores de la fibra de vidrio y eso, inclusive los vapores cuando estamos fabricando y cuando estamos lijando y puliendo, el polvo de la fibra de vidrio es peligrosísimo. Correcto. Nunca trabajen en fibra de vidrio sin mascarilla, bien protegido, ¿verdad? Sí. En áreas ventiladas, abiertas, porque la fibra de vidrio es realmente muy peligrosa. Tiende a intoxicarse. Ok, vean que yo acabo de untar ese azul ahí, ¿lo ven? Hice el mismo procedimiento, saqué la brocha, la mojé, la sequé y ahora esta brocha está completamente seca. Y aquí es donde vamos a hacer esto. Vamos a trabajar con la punta de la brocha. A ver, vamos a ver si me acuerdo de esta clase, maestro. Sí. Mango, la virola es la parte metálica. Estos son aquí los bordes del cincel y esta parte es la punta de la brocha. Entonces eso para todos los estilos de brocha, ¿verdad? Redondo o plano, como os guste. Entonces vamos a usar la punta, esta parte de aquí es lo que voy a usar. Y aquí es como dando ligeras jaladitas, ven, voy como tocando, como haciendo pequeñas pinceladitas, jalando el color, tratando de integrarlo para que quede un área muy oscura y después yo logre ese efecto de luz y sombra que está dentro de esa parte cóncava
de la nariz. Las cuencas de los Las ojos. cuencas exactamente, vamos a ver ahí. Y después, cuando se me marca, vuelvo a secar. Ven que lo usé en esta parte, está, digámosle, menos elevada, la parte más oscuras del jaguar que estamos haciendo. Este es un jaguar muy colorido, ¿ah? Es muy alegre. Este jaguar está muy contento. Eso es importante. Ok, ven cómo lo vamos haciendo ahí, poco a poco, va saliendo. Eso es muy importante, que la mascarada autóctona nuestra es la precolombina, la de nuestros habitantes propios, indígenas, ¿verdad? Precolombinos. Ellos exaltaban la naturaleza. Correcto. Y la fauna, ¿verdad? Correcto. Entonces por eso ellos tienen el jaguar, la serpiente, el zopilote, que vemos mucho en las figuritas de oro, que para mí una figurita de esas, de los precolombinos, es una escultura miniatura. Correcto. Y imagínense, y en oro, algunos que dominaron el oro, ¿verdad? También el murciélago, el oropopo, todas estas figuras son de tradición precolombina realmente, ¿verdad? Aquí otro truquillo, maestro, vea. Ya el pincel limpio, yo cojo del azul que está todavía húmedo, ¿lo ves? Todavía está húmedo. Sí, pero está húmedo, pero no completamente no está húmedo. Seco, sí. Sí, entonces lo agarro y lo paso por estas zonas y a la hora de tocarlo logro otro matiz, ¿lo ve? Ahí va sacando otro tono. Otro color, ¿ve? Otro tono. Entonces voy dándole esa profundidad a la máscara. Ahí está, ¿ve? Son muchos detalles, ¿sí? Mucho detalle, pero lo importante es que se va logrando. Yo le tengo una pregunta, maestro. Sí, dígame. A mí me interesa eso de los marín y de la mascarada de la Virgen de los Ángeles. De los bailarín. De los bailarín. Sí, y de la mascarada de los Ángeles. Don Lito Bailarín, no sé, alguno de ellos, como que era el sacristán de la basílica en esos tiempos, encontró en un cajón unos moldes de madera, y él asumió como que la Virgen le estaba pidiendo que le fabricara unas piezas de esas, ¿verdad? Recordemos que con la Virgen hay una historia muy rica en cuanto a las procesiones, a la pasada, que la pasada se tuvo que hacer porque hubo ciertos excesos en las celebraciones festivas en Los Ángeles, ¿verdad? Entonces pasaba la Virgen para otro lugar, para acá, para el Carmen, ¿verdad? Pero yo entiendo como que eso fue una promesa que el bailarín hizo para la Virgen, algo muy ligado a la Virgen de Los Ángeles, ¿verdad? Entonces inclusive huyeron a las fiestas agostinas y todo, ¿verdad? Se daban esas fiestas, pero luego, cuando ya desaparecieron los bailarines, desapareció la mascarada, prácticamente se perdió. Hubo una época donde se perdió mucho eso, hasta que vinieron los hermanos de San Rafael de Ariamuno, don Memo, ¿qué apellido eran estos señores? Don Guillermo, bueno, y don Oscar, don Oscar Guevara, y estos señores de Ariamuno, es que se me escapa el apellido de ellos. Ellos retomaron los moldes de los bailarines y volvieron a hacer la mascarada con los gigantes y los personajes, los enanitos, ¿verdad? Que uno de ellos se llamaba Turpin, que Turpin era el personaje y lo bailaba un señor que prácticamente a uno le ponían el apodo de la máscara que bailaba, ¿eh? Pues los bailarines tenían toda una escuela de danza, y como le dije antes, el diplomático era un coplero, hacía coplas a las damas, ¿verdad? Entonces hacían eso, ¿verdad? Hay algo ahí muy ligado a los Corpus Christi, a todo lo que es religioso, ¿verdad? Y se perdió la mascarada. Luego se perdió cuando quitaron las fiestas agustinas, y bueno, cuando ya llegué en los 90 al Liceo Paraíso, casi que cuando llegué al Quirazazo, también ahí dejé unas máscaras
En el programa estaba el rescate de las costumbres y tradiciones, en el programa de artes plásticas. Entonces, bueno, aquí voy a explotar esta parte del programa para hacer un rescate de la mascarada. Y luego el colegio universitario coincidió conmigo en esos días y empezaron a organizar el día de la mascarada costarricense los 31 de octubre, que este año no sabemos si hay por la pandemia. El año pasado no hubo, pero sí logramos estrenar a la mascarada en el pasacalles, y la biblioteca sí participó también. Bueno, ahí espero que ya no estén disfrutando. Empezamos a abrir la escuela desde la biblioteca también, que gracias que nos abrieron las puertas, ¿verdad? Esa es la idea, ¿verdad? Esperemos que estén disfrutando de lo que el maestro acá nos está contando, porque si se dan cuenta, mientras hacemos la máscara, mientras la pintamos, mientras hablamos de estructura, mientras hablamos de cola Y va secando. y de todo esto, sí, va secando, y no solo eso, nos va insertando en el por qué las mascaradas son importantes y por qué se rescatan y por qué un 31 de octubre se dan. O sea, todo ese proceso, ¿verdad?, que se ha venido dando a través de la historia y que está muy ligado a todos esos acontecimientos, no solo de Cartago, sino de Costa Rica, del país, ¿verdad?, que es importante rescatar y que se está rescatando con personas como usted. Seguimos con lo de la mascarada, con lo de la pintura de la mascarada. Vean que ya la máscara va secando, va logrando secar, ¿verdad?, conforme voy pasando. Yo voy aprovechando todos los momentos. ¿Por qué? Ahorita que está secando, ustedes me vieron que yo estoy pasando la brocha por toda la área, o el área de acá. Cada vez que paso, arrastro colores y los voy metiendo y voy haciendo la mezcla. ¿Cómo es? Como un personaje muy famoso para eso. Integrando, va integrando. Sí, voy integrando, entonces voy pasando y con esto voy secando, ¿ven? Y me voy dando cuenta que quiero, ¿ven? Vean cómo voy pasando la brocha. Todavía saca color amarillo la brocha, pero eso me sirve, ¿por qué? Porque a la hora que se lo paso al anaranjado, lo integro, ¿ven? Y voy logrando todo ese matiz, todo ese abanico de color, ¿verdad? Entonces vean que es importante. No solo esperar que seque y esperarse sino que aprovechar que esté húmeda. Si logran ver acá en el azul que puse, ven como hay unos verdes, ¿ah? Ven como hay unos verdes ahí, que fueron hechos igual, sin mezclar acá en el plato, sin hacer mezcla de color, simplemente fueron integrados directamente a la hora de arrastrar el amarillo sobre el azul. Entonces son pequeños trucos que les van dando esos resultados muy bonitos, ¿verdad? Pero vuelvo a repetir, la mascarada y el color con que ustedes vayan a trabajar y como la vayan a hacer es muy personal. O sea, cada máscara tiene su propia, ¿cómo es que se llama? Su propia identidad. Aquí el maestro Dimas usa el farafachín. Es correcto. Farafachín. Y ahí va metiéndole esa música y ese al color, ¿verdad? Esa es la idea. Seguimos trabajando por ahí. Yo voy a integrar un poquito más otro color. Entre tantos fríos, los colores son fríos, ahí tengo mucho frío, verdes, naranjas y esos amarillos. Y ese azul son colores fríos. Vamos a meter un poquito de más cálido. Sí. Vamos a dar un rosadito que está Ese es por ahí. muy lindo ese color. Vamos a probarlo un poquito por acá, sobre las orejas, que es la parte que nos está quedando. Y lo voy a tratar de meter. Vean cómo va quedando. El maestro tiene mucho gusto para escoger los colores también que va combinando, ¿eh? Sí, esa es la... Sí, ahí se va. Y sin temor, no hay que uno cuando ve tantos colores a veces no haya cuál coger, ¿verdad? Cuál usar. Pero ya como el maestro nos demuestra que todos se pueden usar realmente, ¿verdad? Todo el espectro de color se puede utilizar perfectamente, ¿eh? Sí, aquí estamos. Ven qué bien que queda integrado y le da esa, ahorita como estamos pintando una área de la oreja que es tan suavecita, sí, ¿verdad? Entonces podemos usar un color de ese tipo, ¿verdad? Es más móvil las orejas, Exactamente, ¿verdad? entonces vamos integrando. Y eso es lo importante, yo creo que por ahí, ¿verdad? Vamos jugando con esto. Y vean que usted esta otra brocha, es importante lo de las brochas, es una brocha igual a la que está como de una aplicada. Exactamente. ¿Sí? Esa es como de una, ¿sí? Más anchita. Más anchita para el área que estoy usando. Ahí voy metiendo ahí. Ven qué interesante lo que se vaya, ¿no? Ahí vamos a ver cómo está la cosa. Entonces, hablándolos un poquito sobre la mascarada que tenemos acá, que están viendo ustedes de fondo. Esta mascarada es de la Biblioteca Pública de Cartago, ¿verdad? Ya el maestro nos contó un poquito de historia. Yo quiero
mientras pinto y van observando ustedes cómo pasa el pincel, cómo se van mezclando los colores, también agregarle sobre el nombre de Oropopo. Es muy interesante que esa mascarada se llame Oropopo, porque resulta que Oropopo es una lechuza, ¿verdad?, que está en nuestros bosques, que es una lechuza de anteojos, ¿verdad?, que los naturales de por acá, la zona, decían que era un ser que pasaba las almas de este mundo al otro mundo. Por ende, ellos lo adoraban y hay infinidad de figurillas en barro y en oro, ¿verdad?, sobre este ser. ¿Y por qué Oropopo y por qué a la, ¿cómo es que se llama?, mascarada de la biblioteca? Para nadie es un secreto y para los que no lo saben se los cuento. La biblioteca, antes de construirse la biblioteca, en la zona, el terreno donde está, ahí había un cementerio indígena. Un asentamiento indígena. Correcto, que con el tiempo, a la hora de construir, fue sacado por el Museo, por el Museo Nacional y por los arqueólogos de por allá, y entonces se nos ocurrió la idea, para unir todo el conjunto y darle esa parte, rescatar esa parte, ponerle Oropopo a la mascarada. Y también da con la idea que la lechuza, en la parte, digámosle, de Europa, es un animal que se refleja con la parte de la sabiduría y por lo general con la parte de las bibliotecas o de las colecciones de libros, como un ser espiritual, sabio, que tiene al alcance de sus manos todo el conocimiento que un libro puede encerrar. Entonces así integramos los dos pensamientos y nació Oropopo, y nació la mascarada de la Biblioteca Pública de Cartago. Entonces ahí está la historia, que ya el maestro nos había integrado por ahí, nos había dicho, y ya la tenemos completamente clara. Ya, maestro, como vamos jugando con el color. Qué lindo, sí, muy lindo, muy agradable. Espero que les vaya gustando, cómo va quedando. Vean como usé el color cálido y lo metí, y también ahí un pincel seco sobre la parte de los cachetes del jaguar y sobre parte de la nariz. Incluso me gustaría poner un poquito. En todo este rescate, maestro, logramos irle quitando el miedo a los niños, ¿verdad?, de la mascarada, por el aspecto que yo les decía antes, que la mascarada no es algo violento, es un teatro, ¿verdad? Y yo tengo muchas imágenes, muchas fotos donde los niños se arriman a donde está el gigante y le dan la mano, o se arriman a tocar las máscaras, y al ver una máscara como esa, tan alegre, tan colorida, pues casi que no expresa miedo, más bien expresa sentimientos más bien muy agradables, como de alegría, como de paz, de tranquilidad, ¿verdad? Correcto. Y esa es la idea de la mascarada, que quitarle el miedo a más de uno, de los que somos más grandes, pues a muchos los persiguió el diablo con un chilillo, yo soy guadalupano de San José, y ahí era un deporte ir a molestar al diablo, pero el diablo, lo que no sabían es que el diablo era un atleta, era el futbolista, era el que corría las maratónicas, era el atleta del pueblo, y no se le escapaba a nadie. Era cosa seria, por eso Entonces ahí la apuesta era ir a fregar al diablo y que no lo chilillara. Y el diablo, al que agarraba, lo chilillaba, y les daba duro, claro. Entonces llegaban gentes de Moravia, de Tibás, de San Sebastián, de Desamparados, a ir a molestar al diablo de Guadalupe. Porque prácticamente las fiestas de San José empezaban el 12 de diciembre con la Virgen de Guadalupe. Inclusive los toros a la Sanza Española llegaron casi que primero a la Plaza de Guadalupe, ¿verdad? Era muy interesante, y muchas de esas mascaradas que nosotros de chiquillos bailamos en Guadalupe iban de Cartago, que las llevaba don Enrique Mata, un mascarero de Cartago, que también fue el autor de La Capitana, una rueda que era inclinada, ¿verdad?, que era la antecesora de la bailarina. Entonces los festejos tienen mucho ligamen también con la mascarada, la pólvora, las 12 con bombetas, decía la gente, pero es que eran bombas de doble trueno y era como 20 minutos de bombazos, ¿verdad? Sonaba la cimarrona y salía la mascarada. Abrían el portón de la municipalidad y aparecía el diablo y la calavera
y de una vez a perseguir a los retadores, ¿verdad? Y atrás ya iban saliendo los otros personajes, y de último, el gigante y la giganta, o los personajes gigantes, ¿verdad? Seguimos en esta anécdota, ¿verdad? En estas historias que están a la vuelta de la esquina, porque no están tan largos, y que hemos venido tratando de rescatar con estos talleres, ¿verdad? Que brinda la Municipalidad de Cartago, conjuntamente con la Biblioteca Pública de Cartago, a la redundancia. Seguimos viendo cómo avanza la pintura. Muy lindo, seguimos sí. viendo, ¿verdad? Cómo vamos tratando de buscar esas sombras y esas luces dentro de la pieza. Y ya así va convirtiéndose en una pieza policromada. Aquí nos forman unos violetas muy lindos. Unos violetas muy lindos, Sí. por eso. Y entonces vemos también cómo el amarillo que pusimos al principio Ya ¿verdad? se ha transformado, Está ¿sí? transformado, pero ocupa un poquito más, ya que ha perdido, ve que se ve, si lo logran ver por ahí, se ve todavía el gris transparente que tenía de la base. De la base, Le vamos a dar una manita más ahí. o al amarillo. Y ven por qué, Resaltar el amarillo, ¿sí? y ven por qué les decía que no hay que echarle agua, porque si no hubiera sido un embarrijo de color por todos lados y no hubiera secado todavía, entonces la pintura viene prácticamente ya hecha. Es que el agua diluye mucho el pigmento y lo esparce, y ahí la idea es tener el pigmento como en un gel, prácticamente, ¿no? Una base. Entonces volvemos a untar el amarillo con calma, ven cómo va ya, ven, volvemos a la misma parte. Se vuelve a exaltar el color, ¿sí? Aquí adentro, no sé si se logra ver, yo metí el pincel en estas zonas con un poquito de azul para darle esa oscuridad, ¿no? Que está debajo de la lengua y en la parte esa de... La sombrita, ¿sí? Exactamente, ¿ven? Y vean cómo utilicé otra vez sobre esas superficies este rosado que usé en la cabeza, entonces va tomando ya forma, yo creo que ya va apareciendo un jaguar, mientras no nos coma va bien, ¿verdad? Pero aquí va con el jaguar, vean, seguimos viendo esto y seguimos oyendo un poquito más sobre la historia. Ahora con la pandemia han empezado a salir muchos animalitos en ciertas zonas, ¿verdad? Sí, han intentado retomar las zonas que les corresponden, ¿verdad? ¿Bien? Porque no estamos ahí nosotros, pero seguimos ahí con lo de la historia. A mí me interesa mucho el rescate de la mascarada por varias situaciones. La primera, usted lo dijo, las nuevas generaciones necesitan tener ese contacto con toda esa vivencia y con toda esa folclore y cultura que se daban por medio de las mascaradas. Y por la otra también tratar de valorar lo nuestro, maestro. Que se hace el 31 de octubre. 31 de octubre, desde que el Colegio Universitario propuso, y luego se logró por el decreto ejecutivo, ¿verdad? Que fuera ese día, para contrarrestar toda esa influencia que venía de afuera con el Halloween y eso, ¿verdad? El Halloween en realidad es una celebración que viene de costumbres celtas muy antiguas, de cosas más bien muy violentas y nada que ver con las celebraciones nuestras, ¿verdad? Ese asunto de los confites, eso nadie lo cree, ¿verdad? Entonces es mejor enseñar a los chiquitos a celebrar lo nuestro, la mascarada nuestra, ¿verdad? Y de veras que le quitamos mucho terreno a todas esas celebraciones que no eran propias de nuestro país, ¿verdad? Y logramos rescatar la mascarada. Ya todo el mundo sabe que el 31 de octubre es el día de la mascarada. Y ya no solo en Cartago, ahora se da en Acerrí, se da en Barba, se da en Guanacaste, se da en Escazú. Los mascareros de Escazú se pusieron las pilas también. Santo Domingo de Heredia, Alajuela, allá está la cimaloquera, que es una cimarrona, también que eso es muy importante, abrir escuelas de cimarrona, ¿verdad? En todos los centros, ¿verdad? Bueno, maestro, mire, vamos a ir dándole gracias a las personas que están viendo este taller, vuelvo a repetir, auspiciado por la Municipalidad de Cartago y la Biblioteca Pública de Cartago, donde rescatamos las mascaradas, donde hacemos algunos de los procesos de mascarada. Agradecerle, don Eli, también estar acá, ilustrándonos el conocimiento que usted ha adquirido por el tiempo, ¿verdad? De ir trabajando en esto. Y solo dos cositas más, recordarle a la gente, ¿verdad? Los procesos de secado,
los procesos de cómo pintar y Sí, si quisiera aligerar el secado, puede usar una lámpara, una lámpara o una un secadora bombillo, de mano también una se puede secadora, utilizar. o una de esas de pelo también. Si Entonces quieren. estamos llegando al final. Les agradezco mucho a cada uno de ustedes. Yo por mi parte también le agradezco al maestro Dimas y a la municipalidad y a la biblioteca, que siempre contará con mi apoyo en todo lo que yo pueda servir y todo lo que todavía pueda colaborar para la enseñanza de todos estos conocimientos y la difusión de la mascarada. Pues para mí ha sido también un honor y un gusto poder acompañarlo en este taller, ¿verdad? Gracias a usted. Y muchas gracias por todo y esperamos que sea de mucha utilidad a todos los que nos ven. Así es, gracias.